Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del Leuco. Es un día muy particular en la historia argentina, por supuesto. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de quien fuera presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner. El programa va a estar íntegramente dedicado a tratar de romper ese relato que falsamente lo quiere convertir en héroe y en un santo y tratar de ir a buscar, como siempre debe hacer un periodista, la mayor rigurosidad en las verdades de quién fue de verdad Néstor Kirchner en la Argentina a 10 años de su muerte. Con todo respeto, pero sin ocultar absolutamente ninguna información. Tenemos legisladores que conocen por uno u otro motivo distintas historias de Néstor Kirchner. Por supuesto, la diputada Mariana Zubik es la que más puede aportar respecto de... Muy buenas noches y gracias por venir. La que más puede aportar porque vivió muchísimo tiempo en Santa Cruz, porque los conoció, los criticó, los denunció, incluso escribió un libro al respecto. El diputado Álvaro de la Madrid, que también vivió durante un tiempo en Santa Cruz. Muchas gracias por estar aquí. Y enseguidita va a estar enganchado el diputado nacional Luis Juez, que arranca en un momento con una buena relación con Néstor Kirchner y luego cuando le piden un negociado extraño en Córdoba y por supuesto la coima correspondiente, Luis Juez se va. Pero de todo eso vamos a hablar enseguida. Ahora déjeme que le diga en dónde estoy parado respecto de esta situación. Mire, no quiero faltarle el respeto a Néstor Kirchner porque está muerto y no me puede contestar. No quiero ser ofensivo con su familia, que hoy lo recuerda a 10 años de su fallecimiento. Frente al dolor por la pérdida de un ser humano, hay que ser muy prudente. Creo que no hay muerte buena. Yo no celebro la muerte de nadie. Pero insisto, tampoco quiero dejar de cumplir con mi tarea, que es buscar la verdad, siempre desde la mirada crítica hacia todos los poderes. No creo que la desaparición física transforme en ángeles a las personas que en vida no lo fueron. Y en estos años fueron muchos los homenajes, y hoy ni le cuento, las declaraciones que en su afán de transformar a Néstor en un mito, malversaron la realidad. Los muchachos de la cámpora cantan que Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo, usted ya sabe cómo sigue, ¿no es cierto? La verdad que la ilusión y la metáfora son parte de la militancia. Es lícito para darse ánimo, coraje frente a la adversidad. Pero la realidad es que Néstor sí se murió hace 10 años. Entregó su vida por la patria, murió combatiendo, dijeron varios de sus defensores más acérrimos. Y aquí hay varias falsificaciones que son falsificaciones de los hechos, que conviene aclarar. Néstor se murió en la cama y producto de una sumatoria de cuestiones médicas que él mismo no quiso atender. Sus rabietas envenenadas, sus constantes ataques, no le dieron paz a su corazón y a su cerebro. Su estado se fue deteriorando. Los médicos le advirtieron que debía modificar sus conductas obsesivas y vengativas. La verdad, no hay nada de épico ni glorioso en eso de no cuidarse y forzar el cuerpo hasta el límite de lo razonable. Vamos a esperar que la historia y el tiempo vayan poniendo las cosas en su lugar. Yo tengo mis serias dudas de que Néstor viva en el corazón de los argentinos. No tengo registro de que su foto esté colgada en el dormitorio de los más pobres de los pobres, como si estuvieron los retratos de Perón y su caballo Pinto, o de Evita con esa suerte de estampita rubia con rodete. Tal vez me equivoque, pero no lo veo a Néstor en los homenajes de abajo hacia arriba. Todo lo contrario, lo veo celebrado desde arriba, desde el aparato del Estado, como fue durante todos estos años. No hay grandes movilizaciones en las barriadas humildes, populares, emocionadas por la ausencia de Kirchner. Es la verdad. La cosa fue de arriba hacia abajo, insisto, impuesta desde el gobierno y no surgió como algo espontáneo del ciudadano de a pie. Por eso, una vez más, todo se bautiza Néstor Kirchner. Una vez más, represas, calles, avenidas, plazas. Me acaban de decir que hasta un salón de la Inspección General de Justicia le acaban de poner la placa de Néstor Kirchner y otras cuestiones más insólitas. Pusieron una estatua en Santa Cruz y esta mañana entronizaron en el CCK una copia de la estatua que trajeron de Ecuador. Yo les recuerdo que esta última fue retirada del edificio del UNASUR por votación de los legisladores ecuatorianos que no quisieron tener un símbolo de la corrupción en su tierra. Sin embargo, el presidente Fernández, al final del acto,
emocionado hasta las lágrimas, dijo que lo único que le pedía a la vida es que Néstor Kirchner lo acompañara para siempre. Y confirmó que desde la presidencia va a intentar terminar lo que comenzó Néstor y lo que siguió Cristina. Fíjense el momento del discurso del que le estoy contando de Alberto Fernández hoy en el CCK. Vamos a poner de pie como Néstor me enseñó a poner de pie a la Argentina en el año 2003. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto, ¿y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor, de corazón. Gracias a todos. Bueno, mientras vemos algunas imágenes de los distintos monumentos, el doctor Carlos Clá ha preparado un informe respecto de los misteriosos monumentos y estatuas de Néstor Kirchner. Hoy inauguraron también un busto de la figura de Néstor Kirchner en la propia CGT, lo donó uno de los gremios, en uno de los salones de la Central Obrera. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con esto de los monumentos y las estatuas? Importante lo que decías, ¿no? Este culto de la personalidad desde arriba hacia abajo. 180 fueron las obras que se llamaron Néstor Kirchner en la última época del kirchnerismo. De esas, por ejemplo, la primera se inauguró apenas 7 días después de la muerte de Néstor. En el sur se apuraron de cambiar la calle Roca por Néstor Kirchner. Habían pasado muy poquito y ya le rendían el primer homenaje al expresidente. Bueno, de ahí en más, todo, decías vos, ¿no? Desde una plazoleta hasta el Centro Cultural Kirchner, pasando por terminales, había 8 en el país. O sea, vos te podías subir en un micro en una terminal Néstor Kirchner y bajarte en otra provincia en la terminal Néstor Kirchner. De esas cosas pasaron muchísimas, bueno, hasta llegar al día de hoy. Decían en aquella época que si vos le ponías a la obra, era un rumor entre los intendentes, ¿no? Que si vos le ponías a la obra Néstor Kirchner, los montos del Ministerio de Planificación salían más fácil, se destrababan más fácil. Aceleraba, aceitaba el trámite y uno podía hacer la obra que quería para su pueblo. Pero de todas esas obras vamos a meternos en lo que tiene que ver con los monumentos, ¿no? Sí. Bien decías vos, este monumento que reinauguró hoy Alberto Fernández, estuvo hecho para la UNASUR, fue creado en 2015 por Miguel Villanueva, un escultor muy joven, fue pedido por Cristina. Él ya había tenido un monumento antes, en el 2011. Cristina lo vio, le gustó y dijo, me gusta, salvo por un detalle, me gustaría que Néstor sonría. Este segundo monumento que fue llevado a UNASUR tenía ese detalle de Néstor, tenía una leve sonrisa, a pedido de la entonces presidenta. Le costó al Estado, según los informes de Cancillería, $114.000. Al precio de hoy, algo así como 21 millones de pesos. Eso para llevarlo hasta allí y colocarlo. Bueno, finalmente estuvo entre 2015 y 2019. ¿Por qué 2019? También lo decías vos hace un segundo nada más. En realidad, los parlamentaristas de Ecuador dijeron no queremos que esté el monumento de Néstor Kirchner aquí en la sede del UNASUR, al norte de Quito, muy cerquita de Quito, y entonces pidieron que se desplazara de ese lugar. De esta manera lo pedían allí en Ecuador. El monumento del expresidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos, que no es justamente la representación de la integridad latinoamericana para la cual fue creada la UNASUR, habida cuenta que ya no cumple con su cometido. Por eso, señores, yo quiero apelar al sentimiento patriótico de ustedes, por la dignidad del pueblo ecuatoriano y por el buen ejemplo a nuestra juventud, que dicho monumento sea removido del sitio, como removido el nombre del edificio, y bienvenida a la Universidad de la Comunidad Indígena Ecuatoriana. Bien, finalmente, sí, absolutamente. Lo removieron, estuvo en un depósito guardado mucho tiempo, hasta que volvió Alberto Fernández, o accedió Alberto Fernández a la presidencia, lo trajo, se lo llevaron de nuevo al artista, y bueno, hoy fue finalmente reinaugurado. No sabemos cuánto le costó
al Estado traerlo de nuevo, dárselo al artista que lo recuperara e inaugurarlo hoy. Pero déjame que te cuente algunas anécdotas chiquititas sobre otros monumentos de Néstor Kirchner. Te decía que Cristina vio un monumento anterior de este artista, de este escultor, y por eso pidió que lo hiciera él. Por supuesto fue contratado de manera directa. Y se refiere a un monumento del 2011 que encargaron Rudy Ulloa, Lázaro Báez y demás, porque tenían la idea de, en el primer aniversario de la muerte de Néstor, ponerlo en el centro de Río Gallegos, sacar la imagen de Roca, el monumento de Roca que está allí, y poner el monumento de Néstor Kirchner. Ya le habían cambiado el nombre a la calle, dijeron, esto va a ser un trámite, vamos a poner allí el monumento de Néstor Kirchner. El pedido de Rudy Ulloa al intendente para que accediera a eso es un poco anecdótico, ¿no? Raro. Él dice, somos empresarios filántropos, por eso no queremos que se sepa quiénes somos. La filantropía es otra cosa, sabemos, ¿no? Es ayudar a la humanidad en cuestiones de progreso y demás. Bueno, ellos se definieron a sí mismos como empresarios filántropos. La verdad que era su patrón, ¿no? Le querían rendir homenaje a su patrón en político, pero bueno, finalmente no consiguieron que ese monumento esté emplazado donde ellos querían, allí en Río Gallegos. Y terminó en una unidad básica que maneja Rudy Ulloa, lejos de donde ellos del centro querían. de la ciudad. Lejos del centro. Veremos si vuelven a intentarlo ahora, ¿no? Porque como decías, hay un intento de volver a ponerle Néstor Kirchner a muchas cosas. Puede ser que en ese intento vuelvan a intentar cambiar la imagen de Roca por el monumento de Néstor Kirchner. Podemos ver en la foto 1. Este monumento es igual al que veíamos de la UNASUR, que fue reinaugurado hoy, con el detalle de que no tiene la sonrisa. Sin sonrisa. Serio. Exactamente, esa es la única diferencia. Bueno, el segundo de esos monumentos se encontró en el 2016. ¿Por qué se encontró? Porque el fiscal Marijuán estaba haciendo un allanamiento allí en el sur y de repente estaba haciendo un allanamiento en un depósito ya conocido. ¿Por qué? Porque en el 2013 era el depósito donde vimos toda esa flota de autos negros de alta gama. Sí, bueno, sí. en ese mismo depósito, 2016, estaba Marijuán y entre los autos de repente ve algo enrollado en una goma espuma, piensan que es de oro, lo corren y era en realidad de bronce. En esta segunda foto vamos a ver el segundo monumento que quedó guardado, mirá, un poco menos elegante si se quiere que el primero. Y básicamente por eso quedó ahí, porque en realidad ese monumento estaba hecho para el mausoleo de Néstor Kirchner. Parece para un sarcófago, parece Así una es, cosa bueno, egipcia. el primer fundamento de por qué quedó ahí es porque a la expresidenta no le gustó. Y el segundo es porque ya había empezado a haber diferencias entre la familia Báez y la familia Kirchner. Lázaro Báez ya había retirado toda la custodia que había en el mausoleo, apenas quedaba una sola persona. Y dijeron, bueno, ante las desavenencias, queda ahí tirado, lo encontró Guillermo Marijuán. El tercero de los monumentos que te quería mostrar es todo una declaración, ¿no? Es todo un símbolo, porque está frente al yacimiento carbonífero de Río Turbio. Es un monumento que habían hecho de Néstor emplazado sobre carbón. Ahí está Néstor sobre carbón con los brazos abiertos. Y en el 2018, cuando había explotado todo lo que tiene que ver con la causa de los cuadernos de la corrupción, alguien fue y le puso una valija, esa valija, y en la valija tenía la inscripción Chorro devolvela. Por supuesto que rápidamente, mira, vas a ver que arriba de todo tiene un pajarito, eso es casual, no es el pajarito venezolano ni nada de eso, casualmente estaba en la foto, pero sí la valija y el chorro de Volvela, justo en medio de los yacimientos carboníferos, que son quizás uno de los símbolos más grandes que hay de la corrupción kirchnerista, ¿no? Donde hoy está como interventor Aníbal Domingo Fernández. Así es. Muchísimas gracias, doctor Clapor, en los misterios. Diputada Mariana Zubik, después vamos a hablar de la corrupción, de los derechos humanos, de todo, pero culturalmente, ya que estamos hablando de esta situación del culto a la personalidad, ¿qué balance haría usted de cuál ha sido la herencia que nos dejó Néstor Kirchner y que todavía sigue con Cristina? Es, creo, una de las cosas que deberíamos debatir todos y reflexionar todos, ¿no? Recién miraba más o menos el raconto que hiciste sobre cuestiones emblemáticas. Entonces, nada, me venía a la cabeza algo. Una cosa es, y mencionabas vos, ¿no? La ejemplaridad. Una cosa es que
los referentes te generen orgullo y otra vergüenza. Claro. Entonces, cuando te generan vergüenza y cuando no hay un clamor popular, viene la imposición. Por eso la imposición de intentar poner, bueno, las calles, nombres a las calles, de lo que fue en Río Gallegos, la calle Roca y la avenida San Martín, que es pleno centro, los monumentos, ¿no? Viene la imposición. Entonces, en esta imposición, ¿qué es lo que sucedió? Yo soy nacida y criada en Santa Cruz y viví el proceso de transformación y daño profundo cultural que significó el kirchnerismo, del cual te diría que es muy difícil volver atrás. Soy hija de pioneros fundadores, nieta. Muchos de nosotros vimos cómo se forjó la provincia, como él, nieto de croatas como yo. Claro, claro. Y como toda la familia, Kirchner, Zeppernich, ¿no? Seguro. Bueno, acá está ¿no? Álvaro también puede relatar lo que es la conformación de lo que fue y lo que significó forjar la provincia de Santa Cruz. Con actitudes heroicas de aquellos que empezaron, ¿no es cierto? Absolutamente heroicas, pero bueno, había un concepto de comunidad. Estamos casi a 3.000 kilómetros de la capital federal, en aquel entonces menos de 20 grados bajo cero, ¿no? Las inclemencias hacían que vivir en esa latitud signifique un principio de solidaridad entre otras cosas, pero fundamentalmente aquellas personas que con mucho valor se fueron al confín del mundo, casi al final del planeta, digamos, de lo que es el mapa, iniciaron en ese proceso, con mucho optimismo, pero con muchos valores, la fundación de lo que fue la provincia de Santa Cruz, que luego se destruyó. Yo te voy a dar un dato. Antes de que llegue el kirchnerismo, en la provincia de Santa Cruz se exportaban 4.5 millones de cabezas de ganado. Estaba emplazado en cada uno de los puertos de la provincia de Santa Cruz lo que era el frigorífico Swift. Claro. La actividad ganadera era muy importante. Luego vino la actividad extractiva, es decir, el petróleo, la minería, el gas. Y lo que significó fue que Santa Cruz era la provincia más rica del país. Vos ves, es la segunda provincia en extensión territorial de la Argentina. Teníamos el ingreso per cápita más importante de la nación. Más importante de la Argentina. Y cuando llega Néstor Kirchner a la provincia de Santa Cruz, la realidad es que todos advertían en Santa Cruz que iba a ser el polo de desarrollo productivo más importante de la nación, porque es la segunda reserva de agua mundial, de agua dulce del mundo. ¿Qué significó el kirchnerismo y cuál fue el legado de Néstor Kirchner? La destruyó, como todo lo que han hecho, la fundió. Destruyó los lazos sociales, porque hablamos de un gran proceso de transformación y daño cultural. Justamente por esto, ¿no? Llegó para destruir la provincia de Santa Cruz fundiéndola, llegó con 8.000 empleados públicos, se fue con 65.000 empleados públicos. 8.000 a 65.000. Así es, 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. Eso significa que transformaron habitantes, ciudadanos a rehenes. Claro. Vos tenés condicionado y atado todo lo que es el sector productivo y lo que fue, porque él ¿qué dijo? Que iba a cambiar la matriz productiva y desarrollo económico de la provincia de Santa Cruz. Lejos de eso, destruyó al sector privado, destruyó al sector ganadero. Y en un proceso de situación de crisis enorme en la provincia de Santa Cruz, lo que hizo fue una embestida institucional feroz, donde se quedó con, por sobre todas las cosas, el Poder Judicial. En la provincia de Santa Cruz no existe la República. Claro. Es decir, la democracia es solo el DNI y el voto, pero no hay representación de las minorías por toda la destrucción y embestida institucional que llevó adelante Néstor Carlos Kirchner. ¿Y eso qué significó? Significó el daño cultural de entender hoy que en la provincia de Santa Cruz de lo que fue y lo que significó y lo que podía haber sido para todos los argentinos y para todos los santacruceños, hoy es el laboratorio y es el origen, vos mencionaste mi libro, donde practicó Néstor Kirchner lo que luego generó y que intentan ahora perpetuar a nivel nacional, ¿no? Vamos a seguir, por supuesto, durante todo el programa con Mariana Zubik. De todas las cuestiones que hemos enunciado, falta mucho todavía para contar. Por supuesto, voy a hablar de los fondos de Santa Cruz, voy a hablar de los terrenos, que usted hizo una nota hoy precisamente sobre los terrenos comprados en el Calafate. Voy a hablar del tema de la farsa de la defensa de los derechos humanos, de tantas cosas. Pero de lo que hablamos hasta ahora, ¿qué es lo que a usted más lo impacta, diputado? Yo creo, como decía Mariana, que Kirchner, el kirchnerismo, expresó en la Argentina un proyecto de poder, pero un proyecto de poder absoluto, la búsqueda del poder absoluto. Y eso es el fracaso de la política.
Eso es el antónimo de la democracia y de la deliberación. Néstor Kirchner era un hombre que le gustaba la imposición, someter al otro, subyugarlo, rendirlo. Se apropió de una provincia, la hizo un reino, se apoderó de una mayoría circunstancial para terminar con la división de poderes, con la justicia independiente, castigar a la prensa, adoctrinarla, para destruir la iniciativa privada en una provincia que, como decía Mariana, tiene oro, carbón, gas, tiene petróleo, tiene turismo, tiene lana, una provincia muy rica, con casi la misma cantidad de habitantes que Luján, ¿sí? Y el kirchnerismo expresó eso, pero de alguna manera, yo siempre lo digo, los Kirchner, a través de su paso por el poder, han sido grandes maestros. ¿Por qué? ¿Qué han venido a enseñarnos? Nos mostraron nuestra peor cara como sociedad. Una sociedad que durante muchísimo tiempo quitó la mirada del mal. Una sociedad que convirtió un anillo hacia la verdad y un anillo que era de silencio y complicidad. El silencio, cuando hay que hablar, es complicidad y es una forma también de degradar la verdad. Y el kirchnerismo, por último, Alfredo, yo creo que hizo dos cosas que no hizo ningún gobierno peronista, ni Duhalde, ni tampoco Menem, que fue copar los poderes feudales del peronismo y los varones del conurbano. ¿De qué manera? Poniéndole diputados que le respondían a él en la provincia, concejales, los diputados nacionales. Entonces le limó el poder a los gobernadores. Menem, cuando dejó la presidencia, era la imagen del despoder. A los 2 minutos uno lo veía en el Senado y era el despoder. En cambio el kirchnerismo no. Por eso que Duhalde, cuando hace esas declaraciones que le pide al presidente que se libere de Cristina, sí, que deje de ser delegado, que asuma, que deje de ser un presidente testimonial, lo que le está pidiendo en lo profundo es que lo van a ayudar para que el PJ se pueda liberar del kirchnerismo y de la cámpora. Por eso el kirchnerismo ha perdurado tanto en el tiempo. La virome que tenían los gobernadores la convirtió en un lápiz negro que se podía borrar. El único gobernador que en un tiempo se opuso a que le coparan las listas y todo esto fue Berna en el 2011 y no pudo. En el 2015 pactó para ser candidato a gobernador. Ese es el poder del kirchnerismo, ¿sí? Por eso los gobernadores que antes, en el tiempo de Menem y Duhalde, cambiaban obras por apoyo legislativo a las leyes con sus diputados en el Congreso, sí, hoy ni siquiera eso pueden hacer. Y tienen que ir a aplaudir como focas a la Casa de Gobierno y a los anuncios. Es decir, el kirchnerismo, ¿qué hizo con el federalismo, con el normal funcionamiento y desenvolvimiento del poder en las gobernaciones? Convirtió a los gobernadores en humillantes y oscuros gerentes del poder central. Y ese es el poder absoluto. Y a eso quiere ir Cristina, a Santa Cruz, como decía Mariana, a convertirse ella en la justicia. Y que todos sus cuentos, sus deseos, sus relatos, sus macanas, sus mentiras, tengan un correlato judicial. Ahora seguimos conversando, pero como le decía, todo lo que vimos tuvo el empuje y el dinero que bajó desde el gobierno. Muchos dirigentes que sobreactúan, en realidad exageran las condiciones de Néstor y ocultan sus fracasos para quedar bien con Cristina y ver si pueden mojar el pancito en algún lugar del poder. Mire, yo no creo para nada en esa idea que algunos quieren instalar, que dice que Cristina es mala, pero Néstor era bueno. Alberto Fernández lo dijo muchas veces, antes de ser presidente. Ahora él dice que Néstor fue un genio y Cristina también. Cambia, todo cambia, ¿no? Por el contrario, yo creo que ambos formaron un sólido equipo para acumular dinero y poder con una codicia pocas veces vista. Han sumado millones y millones de dólares y cargos en todos los niveles del Estado con una obsesión enfermiza. El momento en el que Néstor se abraza cuasi enamorado a una caja fuerte y entra en éxtasis, lo dice todo. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir?
Mirá. Lo habrá filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá, lo habrá filmado, ¿no? Sí. No lo habrá filmado, dice Néstor, no lo habrá filmado. Sí, lo filmaron para mala suerte del expresidente. Y además hay decenas de investigaciones rigurosas de la justicia que prueban la asociación ilícita con la que se enriquecieron. Saquearon al Estado. Cristina y sus cómplices van a tener que explicar esto en por lo menos 6 juicios orales, salvo que concreten su plan de poner la justicia al servicio de la impunidad. Y la verdad, están trabajando aceleradamente en eso. Todo el mecanismo de la estafa fue idea y dirección de Néstor. Pero hace una década, cuando murió, fue Cristina la que heredó la fortuna y continuó con el plan sistemático de la cleptocracia, de los sobreprecios, las coimas y el lavado de dinero. El robo del siglo comenzó desde el mismo desembarco de los Kirchner en la política santacruceña. Acá hay 2 legisladores que lo han contado. Néstor, Cristina, sus hijos, testaferros y los funcionarios más cercanos compraron terrenos muy valiosos en el Calafate a precio vil. Algunos lo pagaron 6 pesos el metro cuadrado. Un robo a mano armada del patrimonio público. El escándalo lo reveló a nivel nacional, cuando no, Jorge Lanata. Ya en ese momento habían comenzado las usurpaciones VIP, como las llama el diputado Álvaro de la Madrid en una nota esta mañana. Para muestra basta un botón. Mire, es tanta la voracidad ilimitada por el dinero que uno de los terrenos, Néstor lo compró a 132.000 pesos. Y en corto tiempo lo vendió en $2 millones a la empresa Cencosud. Un pase de manos, vergonzoso. Pero eso no fue todo. Esos 132.000 pesos, Néstor lo pagó con un crédito del Banco de la Provincia en 12 cómodas cuotas. Y era el gobernador. No se puede creer esa voracidad. Es que utilizaron varios mecanismos hasta convertirse en la familia que más robó, desde el poder municipal, provincial y nacional. El armado que mostró el cuaderno de las coimas, los cuadernos de las coimas, la causa, es de una precisión de relojería. Pero a gran escala, el latrocinio tuvo un pico en los tristemente célebres fondos de Santa Cruz. Entre pitos y flautas se hicieron más o menos alrededor de $1.000 millones que se esfumaron en el aire. Nadie vio nunca una boleta de depósito, un papel que demostrara en qué banco estuvo esa fortuna, qué intereses recibió. Jamás hubo una rendición de cuentas. Todo fue oscuro y trucho. Mire, Bernardino Zafrani es un abogado de Santa Cruz que estuvo directamente ligado al tema de los derechos humanos. Y yo le pregunté, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se explicó esto de los fondos de Santa Cruz? Lo dijo de esta manera. Lo que se logra saber con el tiempo, a partir del primer trabajo de investigación que realiza Daniel Gatti, el autor del libro Kirchner, el amo del feudo, es que con la intervención de Ernesto Clarence, estos fondos son utilizados como garantía de caución de préstamos internacionales que generan unos intereses maravillosos para el que tiene ese dinero en sus manos. Todo eso manejó Kirchner por izquierda. Creo que Clarence declara todas estas cosas en el juicio de los cuadernos. Importantísimo el trabajo que hace justamente Gatti, porque antes de asumir la presidencia, en su libro él ya denuncia todos estos hechos. En definitiva, lo que hace el kirchnerismo después es una parodia antes de pasar a la presidencia de la nación, de reingreso de esos fondos que habrían sido gastados en determinados rubros y obviamente por mayoría, mano alzada, los diputados de entonces aprueban esto. Pero lo concreto es lo que denuncia el libro de Gatti, es la realidad histórica. Sergio Acevedo, como dice allí Zafrani, el doctor Zafrani, el ex gobernador puesto por los CA, quiso explicar algo, pero al poco tiempo tuvo que renunciar y bajar casi a cero su perfil. Es que los Kirchner fueron y son muy vengativos. Lo dijo el mismísimo José López después de dejar los bolsos con los millones robados en el falso monasterio. Le aclaro que esos fondos, Néstor los recibió de Domingo Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem. Y para que sepan los más jóvenes, Néstor compartió la boleta electoral
en 7 oportunidades con Menem y lo elogió como uno de los mejores presidentes de la historia argentina. Y ahora quieren llevar a diputada, candidata a diputada, a su hija, Zulemita. Este video lo tienen que ver todos los jóvenes del kirchnerismo. Debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Ahí está la boleta, ¿no? Menem Ruckaf y Kirchner Arnold, que era la fórmula en Santa Cruz, la lista 2. La verdad, Néstor apareció en el escenario nacional apadrinado por Domingo Cavallo y José Luis Manzano. Para los guardianes de hierro de la cámpora, Menem, Cavallo y Manzano hoy son mala palabra, encarnan al neoliberalismo entreguista. Pero le estoy contando la verdad histórica, está a tiro de Google. Quien quiera oír que oiga y quien lo quiera leer que lo lea. Es cierto que Néstor tenía mayor habilidad que Cristina como caudillo de los punteros políticos. Es verdad que era astuto para mover las piezas de los intendentes y gobernadores y disciplinarlos, como recién decía el diputado, con látigo y billetera. Era alguien mucho más pragmático en el manejo de los porotos electorales. Pero eso no lo convierte en estadista, ni mucho menos. Sí, Cristina ha sido mucho más dañina que Néstor en lo económico y en la multiplicación del autoritarismo. Su marido fue prolijo en las cuentas fiscales, al principio sobre todo, en los superávit gemelos, y al principio con Roberto Labaña fue cuidadoso con los niveles inflacionarios. Cristina demuestra que la economía siempre se le fue de las manos, con el chiquitín Axel Kicillof en su momento y con Martín Guzmán ahora. De hecho, la hecatombe social actual es un descontrol bañado de un relato presuntamente progresista, pero instaló los peores indicadores de pobreza, de exclusión, desocupación y destrucción de empresas. Sí, Cristina es peor que Néstor en la construcción política y en la economía, pero insisto, eso no lo convierte a Néstor en un prócer. Los niveles de autoritarismo con intenciones hegemónicas fueron paridos por Néstor y continuados por Cristina. Él fue el que atacó a los medios de comunicación y la libertad de prensa con el Clarín, estás nervioso, o la intimidación a los cronistas o a los mobileros, o las llamadas insultando a los periodistas, o llamadas a los dueños de los medios para pedir que echen, para pedir la cabeza de los columnistas que lo criticaban. A ver, Néstor. El diario Clarín, con todo respeto y democrático, la ataca a Cristina porque Cristina es una mujer con coraje, con decisión, que quiere mejorar la calidad institucional, que quiere desconcentrar los medios. La ataca de todas las formas posibles. Miente, 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 que algo quedará. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico. Doctor Leonardo Míndez del diario Clarín. Quería consultarlo sobre su declaración patrimonial de bienes. Mirá, escuchame un cachito. Yo no sé si te mandó Clarín, Manieto, horrendo, ¿viste? No, no me mandó nada. Pero, no, te lo digo, no, sé que te mandaron, pero te lo digo con todo cariño. Es decir, yo sobre las cosas que son absolutamente cristalinas, como fueron siempre en la declaración de bienes y demás, como cualquier ciudadano me someto a la investigación de la justicia. Bueno, duro, ¿eh? Había que tener coraje como Leonardo Míndez para preguntar en ese momento rodeado de la gente. Le pregunto a la diputada Mariana Zubik, de todos estos mecanismos de autoritarismo, de control de la política, de control de los medios, ¿cómo lo estructuraban? ¿Cómo giraban? ¿Cómo era su manera de conducir ese autoritarismo? La verdad que con mucha transparencia, como lo decía él, no andaban con vueltas. No andaba claro, no tenía eufemismo. Ningún eufemismo, siempre fueron absolutamente frontales en ese sentido, ¿no? Vinieron a la vida sin culpa y sin principios y sin escrúpulos, motivo por el cual no daban explicaciones, tomaban las decisiones. Lo que pasó con el procurador Eduardo Sosa, claro, al desdoblar su cargo y sacarlo porque él estaba justamente investigando el tema de los fondos de Santa Cruz, lo hicieron a cara descubierta, ¿no? Directamente desdoblan el cargo y lo sacan del cargo. Y no respetaron la exigencia de la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones, claro. Luego ampliaron el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia, también lo hicieron de la misma forma, de 3 a 5, que es lo que quieren hacer ahora. Claro. Por eso siempre decimos,
si quieren saber qué va a pasar a nivel nacional o qué pueden intentar hacer a nivel nacional, hay que ir a ver lo que sucedió en la provincia de Santa Cruz. Y creo que el presidente era Carlos Zanini, ¿o no? Del Superior Luego en el segundo mandato de Néstor Kirchner, él avanza allí y nombra la totalidad de los magistrados. Ahí nombra como presidente del tribunal a Carlos Zanini y nombra acólitos. Claro. Tanto el Tribunal Superior de Justicia luego crea cámaras para que no vayan a la Cámara Federal que estaba en Comodoro Rivadavia, ahí estaba Eva Parcio, que era independiente. Entonces crea cámaras también para esto e instruye a los fiscales. A ver, un claro ejemplo, no hay un solo funcionario de la provincia de Santa Cruz que haya sido investigado siquiera por un solo fiscal en toda la provincia durante los 30 años que lleva el régimen kirchnerista. Qué dato espectacular. Entonces, un funcionario ni siquiera investigado, ni siquiera para disimular. Bueno, a ver, está María López Lestón, que es prima hermana de Néstor Carlos Kirchner, está su propia sobrina nombrada como Natalia Mercado, estaba Romina Mercado, estaba Santiago Lozada en su momento, que era pareja de Romina. Bueno, en su momento en el tribunal nombran a personas que eran deudores incobrables del Banco Provincia, Mariani, ¿no? A Puricelli, bueno, Clara Salazar, un montón de gente que eran acólitos y personas directamente vinculadas. Uno era apoderado del Frente para la Victoria, otro había sido ministro, todos ellos reinando en el Poder Judicial como propio, por supuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, ¿de qué forma ellos, de esa manera, inician la embestida de hegemonía política? Una vez que tienen blindada la provincia de Santa Cruz para poder hacer y deshacer sin castigo, avanzan con la hegemonía económica para detentar y cooptar el poder político. Ese es el principio y el manual kirchnerista. Primero tenés que detentar el poder económico, doblegando a aquellos que puedan llegar a tener independencia económica para poder de alguna manera tomarla o tratar de competir políticamente. Claro. Entonces de esa manera destruyen la matriz económica para generar de esa manera rehenes, aumentando, como te contaba, la plana de la administración pública. Transforman ciudadanos en rehenes. Una vez que te tienen disciplinado así, que es lo que está pasando, también estamos viendo. Hoy estamos viendo a nivel nacional. No. Esta crisis fenomenal en la que estamos está generando de algún modo y transformando ciudadanos en rehenes, aumentando la asistencia del Estado y que de algún modo tengas que siempre estar y asistir. Esto también de algún modo Álvaro recién lo describía. Cómo se ha destruido el federalismo en la Argentina, que lo vimos también en la provincia de Santa Cruz, la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Esta es una forma también de ejercicio del poder, ¿no? Y luego lo que ha sucedido y sucedió con los medios de comunicación en la provincia de Santa Cruz, directamente los compraron. Quedaron solo medios digitales como OPI Santa Cruz, que eran los únicos que estaban allí para mostrar la verdad, y el resto fueron cooptados y fueron comprados, ¿no? Impresionante. Ahora vamos a hablar con Francisco, con Pancho Muñoz de OPI Santa Cruz, que nos va a contar cómo lo vivió. ¿Usted en qué fecha se fue de la provincia, diputado? ¿En qué año más o menos? Yo viví en Santa Cruz desde el año 98 hasta el año 2009. Fui candidato a intendente de Calafate en el 2007 y mi lema se llamaba Cambiemos. Armamos el Frente Cívico, mi lema se llamaba Cambiemos, el mismo de Eduardo Costa también a nivel provincial. Sí. Digamos que Santa Cruz también es el antecedente del Cambiemos a nivel nacional. Me tocó llegar a la provincia de Santa Cruz cuando Kirchner estaba para ir preso. Es decir, había puesto a Zanini al frente del Tribunal Superior, temía perder las elecciones del 99, las adelantó a marzo, no se hicieron en octubre, cuando se eligió a De la Rúa, y ganó por muy poco. Esas cuestiones de la política argentina, un hombre que temía ir preso, terminó, porque Duhalde no conseguía candidato, por el apoyo y el peso específico de la provincia de Buenos Aires, y ahí se entiende por qué Cristina está tan centralizada en la provincia de Buenos Aires, siendo presidente de la Nación. Pero la verdad, Alfredo, yo lo que quiero decir, porque no hay nada más fuerte que la verdad, y yo soy radical y entiendo la política como la búsqueda de la verdad. Y Sócrates decía que la verdad es un camino, a la verdad se llega, la verdad está en lo profundo. El kirchnerismo siempre fue un proyecto de poder, pero de derecha, rancio, militarista, castrense. Su jefe político fue Menem. Fueron los principales defensores de la convertibilidad en la Argentina.
Y lo que es imperdonable es que tras el paso y el ejercicio del poder, en un contexto internacional favorable, el presidente que más dinero manejó, que más poder tuvo, que tuvo una mayoría brutal, que tuvo una prensa acallada y que realmente se tentó por esa situación con lo que se denomina la grieta, que en realidad es el desprecio por el otro, ¿sí? No. El desprecio por el adversario, dejaron un país destruido, dejaron más villas miserias, más pobreza. Kirchner siempre fue como un Robin Hood trucho, es decir, le sacaba a los pobres para darle a los ricos, más allá del discurso. Y eso es imperdonable. Y la verdad que ese movimiento siempre fue autoritario, violento, siempre fue un ejercicio omnipotente y omnipresente del poder, sí. Y no buscó nunca el diálogo, nunca se encontró en el kirchnerismo elementos democráticos. Por eso, Alfredo, es muy importante este tema del falso diálogo que promueve Cristina. Esto tiene ahora los antecedentes, la debilidad con que se encuentra, se siente acorralada, siente que se le acaba el tiempo. Ella hubiese querido en estos 10 meses que ya salga la reforma judicial, que ya Casal esté afuera, que los jueces que la investigan fueran removidos, que los periodistas ya estén adoctrinados con el Observatorio de Medios, la ley Parrilli, Nodio. Es decir, siente que además de tener a la gente encerrada, gobernando por decreto, con un parlamento que no funciona y con una justicia cerrada, no avanzaron lo que ella hubiese querido. Entonces, esta situación de dramatismo de la estrategia de Cristina, que se escondió atrás de Alberto Fernández, que le fue bárbaro a ella, pero que es una ruina para el país, yo le hablo al presidente y si me está escuchando, le digo que crecer es doloroso, pero necesario, que se tiene que sacar el lastre, que tiene que asumir, que tiene que dejar de ser un presidente testimonial. Y si no puede parar de mentir, y si no puede dejar de mentir, que le mienta a Cristina, pero que le deje de mentir al pueblo argentino. Diputado, muchísimas gracias. Ha sido muchísimas muy amable, gracias, Alfredo. Muy interesante. Mire, todo esto también ocurrió desde la génesis del kirchnerismo. Se dedicaron a demoler al periodismo independiente y cooptaron con plata y aprietes a la mayoría. Estábamos hablando recién con ellos dos que conocen Santa Cruz. Muy pocos, como los valientes integrantes de OPI Santa Cruz, se mantuvieron firmes pese a tantos ataques. Se lo anticipa y lo cuenta Francisco Pancho Muñoz, uno de los que trabaja en OPI Santa Cruz. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner, el periodismo de Santa Cruz, la verdad que estuvo muy complicado porque lo que hacía Kirchner cuando era gobernador de la provincia era usar la billetera para silenciar a los medios que querían contar algo. Si no se amoldaban a lo que quería Néstor Kirchner, sencillamente no le pagaban pauta, no tenían pauta, y muchos medios que habían abierto debieron cerrar o debieron despedir gente o debieron modificar sus plantillas en cada redacción porque el Estado provincial les anulaba la pauta y lógicamente Kirchner ejercía algún tipo de poder con los empresarios, las pocas empresas que hay en la provincia que siguen habiendo, para que nadie pautara con esos medios, lógicamente, ¿no? Siempre funcionó de esa manera. Muchísimas gracias, OPI Santa Cruz. Mire, yo no creo que Néstor haya sido un santo y Cristina un demonio. Creo que ese matrimonio presidencial tuvo algunos logros. Bueno, revalorizaron la militancia política, tal vez la asignación por hijos, que no fue una idea de ellos, pero que la tomaron, la ley de matrimonio igualitario, pero son igualmente responsables de haber instalado el odio y la división entre los argentinos. En el plano de los derechos humanos hay que decir la verdad con todas sus aristas. Ese Néstor que bajó el retrato del genocida Videla es el mismo que ignoró el tema de los derechos humanos durante la dictadura y muy avanzada la democracia, mientras fue intendente y gobernador. Néstor se aprovechó de una nefasta ley de la dictadura y se dedicó a embargar las casas de los deudores como un abogado voraz y usurero. Bueno, la actual gobernadora Alicia Kirchner, la hermana de Néstor, fue funcionaria de la dictadura y el matrimonio Kirchner no fue capaz de llevar adelante ningún habeas corpus por los detenidos y desaparecidos, cosa que sí hicieron abogados peronistas como Rafael Flores o de la Unión Cívica Radical o de organismos de derechos humanos más ligados a la izquierda. El doctor, el abogado, Dino Safrani, cuenta esa época.
Los actos conmemorativos, el repudio del golpe del 76, los organizábamos nosotros, digamos. Yo colaboraba como abogado con estos organismos, ¿no? Y nunca tuvimos permiso para acceder a una escuela, siempre eran locales marginales, donde incluso pudimos traer a las primeras madres y abuelas a exponer el dolor de su lucha, ¿no? Ya cuando Kirchner llega a la gobernación en el 91, tampoco se puede afirmar que haya tenido un grado de compromiso con la causa de los derechos humanos. De hecho, fue un fervoroso defensor, junto con Cristina, del menemismo, ¿no? Bueno, incluso yendo para atrás, durante la dictadura, nosotros tuvimos oportunidad de exhumar, con el apoyo del juez federal de Río Gallegos, el doctor Daniel Camaño, encontramos los habeas corpus presentados en la época de la dictadura, que detrás de los cuales estaban obviamente dos colegas que habían hecho lo posible por ayudar a los familiares de los que estaban presos o desaparecidos. Caso de Aguilar Torres, Rafa Flores. Eran las esposas, las madres, las que escribían a puño y letra el habeas corpus, que siempre eran rechazados, no tenían ninguna acogida, ¿no? Por supuesto, tanto Néstor como Cristina brillaban por su ausencia, y en esos tiempos está comprobado que su esfuerzo principal estaba dando vueltas acerca de hacer plata, que eran realmente de una manera atroz, como ejecutaban los créditos hipotecarios de la 1050. Ellos eran conocidos por eso en esa época, durante la dictadura. Hace 11 años, ustedes van a ver un material que se vio hace 11 años, que a su vez muestra un archivo de otros 11 años. Vamos a ver un material que tiene 22 años, pero el archivo es fenomenal en esto. Le pido que, registre esto porque me parece que revela algunas verdades. Hace 11 años, yo estaba en Canal 26, obviamente con Néstor en vida, ¿no? Y pude hacer un informe sobre la ausencia de los Kirchner en la lucha por los derechos humanos, que además desnudó los inventos heroicos que el expresidente había hecho sobre su actuación. Ese es el valor de la verdad contrastado con el valor del archivo. Por primera vez, después de 11 años, usted va a poder jugar este material que a su vez, insisto, muestra otro archivo de 11 años atrás. Entrevisté a Néstor Kirchner en 1998, 99, y en el 2009 pude comprobar que había mentido y exagerado. Vale la pena verlo, ¿eh? En aquella época, del 76 al 83, ¿usted dónde estaba físicamente y qué postura tenía? Le explico mi historia. El primer preso en 1974 ya, con el gobierno de Isabel Perón, cuando intervinieron la gobernación de don Jorge Schepernick. Jorge Schepernick, exactamente. Que era un gobernador de la Tendencia en ese momento, a donde yo pertenecía. Mi historia parte de allí y es digno uno decir dónde estuvo, porque algunos sienten vergüenza de su pasado, siento orgullo. Yo fui un militante activo de la Juventud Peronista. Creía firmemente, sigo creyendo que el país se podía cambiar y que me gusta jugar siempre a fondo. Bueno, fui preso en el 75, cuando se produce el golpe de Capellini, claro. El golpe, dice yo. Puch de la aeronáutica. Ahí ya estábamos casados con Cristina, fuimos otra vez los dos presos. En el 76 con el golpe, nuevamente preso. En el 77... Siempre legalmente, nunca secuestrado, preso en una cárcel, digamos, blanqueado. En algún sótano, en alguna cuestión de la Policía Federal, 15 días. Bueno, para lo que le pasó a los argentinos, a mí dentro de todo me fue bastante bien. En el 77 nuevamente detenido. Y después en un locao empresarial, yo era abogado de empresas ahí en Santa Cruz, y hubo un locao empresarial en el 80 muy grande. Entonces me responsabilizaron a mí también, sin tener nunca ninguna empresa, por supuesto. Y también me tocó, fue la última vez que esa fue mi historia durante la dictadura. El Consejo Militar. Seguramente a muchos habitantes de Santa Cruz les va a interesar especialmente este tema, a los compañeros periodistas de OPI Santa Cruz. 74, 75, 76, 77 y 80, dice Néstor Carlos Kirchner que estuvo preso. Hice una investigación hablando con muchos de sus compañeros de militancia de la época y leyendo la parte de esa época en los libros que han salido, el de Olga Warner sobre Cristina Fernández de Kirchner, el de Walter Curia sobre Néstor Kirchner, toda la documentación que hay. La verdad, de 5 veces preso, la única vez que Kirchner estuvo preso, según lo que se ha podido comprobar,
fue en el año 77, en Santa Cruz, junto al exdiputado del Frepaso Rafael Flores, que me definió esa detención como una hospitalaria detención. Los dos habían pedido prórroga de la colimba del servicio militar porque, bueno, Flores ya tenía una nena y Cristina estaba embarazada de Máximo, y lo llamaron del cuartel allí en Santa Cruz. Ellos fueron tan tranquilos que cada uno fue en su auto. Néstor fue en su auto al cuartel y Rafael Flores también en su auto. Las preguntas eran sumamente amables, doctor de acá, doctor de allá. El jefe del regimiento era muy amigo de los padres de Rafael Flores. Estuvieron exactamente 72 horas en la unidad 15 de Río Gallegos y me contó Rafael Flores que descubrió allí a un gran escritor, a Sarmiento, porque, bueno, por su militancia política no querían saber nada con Sarmiento, y como era uno de los pocos libros que había allí, leyó el Facundo y se maravilló. Ahora, en el 74, cuando Jorge Zepernik fue derrocado por un juicio político que le hizo, donde participó el vicegobernador con diputados peronistas, como ocurrió en varios lugares, nadie recuerda que Kirchner haya estado preso. Que en el 75, en el putsch de la aeronáutica del brigadier Héctor Jesús Capellini, hayan estado 15 días en un sótano de la Federal Néstor y Cristina, nadie contesta que sí, ni Cristina lo contó nunca y él tampoco lo repitió después de lo que dijo. En el 76... nadie registra que Kirchner está un día preso. En el 77 sí, 72 horas ya le dije. Y en el 80, si hay gente de Santa Cruz que nos ayuda, hablé con 3 empresarios de Santa Cruz, dicen que en el 80 no hubo ningún tipo de lockout patronal ni lockout empresarial. Se imaginan en plena dictadura hacer un lockout. Bueno, era eso simplemente lo que quería recordarles. Los Kirchner solo pusieron obstáculos, como recién decía Zafrán, y se negaron a cualquier homenaje a los desaparecidos. Ni una misa quisieron hacer los 24 de marzo. Incluso el foto de Néstor, de esa época, al lado del general Oscar Guerrero, un discípulo, ahí lo tenemos, del Führer y genocida Ramón Camps. El ex cortesano Eugenio Zaffaroni, que fue comandante de la estrategia de Cristina para su plan de impunidad, que lo sigue siendo, de estrategia de impunidad y de reducción a la servidumbre de la justicia, se refiere a lo que fue en aquel momento, viendo los archivos de la época, que en 1998 y en Santa Cruz, hace 22 años, había sido invitado Zaffaroni por el Frepaso para luchar y para ayudar a la lucha contra la reelección eterna que los Kirchner querían instalar, y logró instalar finalmente Néstor en la gobernación, la reelección eterna. Zaffaroni apeló a la Constitución de la República de Weimar y a Hitler, que con el tiempo se supo que el día que Néstor Kirchner le ofreció el cargo de la Corte Suprema, sacó de un cajón del escritorio el recorte de aquella comparación y le pasó la factura a Zaffaroni. El periodista Daniel Míguez, en su libro Néstor Íntimo, cuenta que Kirchner le mostró la nota cuyo título era Un nazi en la Patagonia. Y además, durante una entrevista en el diario español ABC en el 2004, Zaffaroni, ante la pregunta del periodista, confirma y agrega que la Constitución alemana de 1919 concentró las distintas funciones en una sola persona. Ahí estamos viendo el recorte, la prueba de aquella declaración de Zaffaroni. Ahora vamos a continuar con esto y lo importante que tiene que ver los derechos humanos en la seducción de la juventud. Pero le quiero preguntar a Mariana, ¿cómo fue toda esta transformación de los Kirchner de no hacer nada, de ocultar, de no querer hacer una misa, a convertirse en los paladines de los derechos humanos para cooptar a las madres, a las abuelas, incluso a sectores de la juventud? Sí, bueno, como contaba muy bien Dino Zafrani, ¿no? Para los santacruceños fue toda una sorpresa, porque además en esa vez que cuenta Dino que van las abuelas a Santa Cruz, sí. Luego van también cuando Néstor Kirchner era gobernador, y él se negó a recibirlas. Se negó a recibir a la abuela. Sí, ellas fueron acompañadas por Luis González, un referente muy importante de la provincia de Santa Cruz, y bueno, le tocaron la puerta insistentemente, y él respondió que no las iba a atender. No solo que toda vez que se conmemoraba, él no participaba de esos actos, claro, sino que déjame decirte algo también interesante respecto a la historia con este tema del kirchnerismo y su vínculo con los militares. Esto lo relato en el libro. La primera parte de su fortuna no solo se inicia con la 1050, sino con Finsud, que era una financiera
que oficiaba de palo blanco, Sí, testaferro. de Faltraco, que era un militar. Ah, mira vos, no lo sabía. Esto lo cuento en el libro. Y Faltraco, ¿a quién va a ver? A Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner lo hace a través de Sancho, padre. Claro. En ese momento era intendente de la época de la dictadura. Entonces va y le pide a él contactos con los militares. Y Sancho le presenta a Faltraco, y Faltraco le da la posibilidad de iniciar con Finsud, con esta financiera. Ahí empieza todo lo que luego ustedes ven con estas 23 propiedades que adquiere, y como efectivamente decía Dino, jamás vimos ni hay registro cuando ellos estaban con su estudio de abogados junto a Ortiz de Zárate, Cristina y Néstor Carlos Kirchner, jamás presentaron un habeas corpus, nunca. No solo que no presentaron y no defendieron a nadie, sino que se hicieron y utilizaron de manera bastante inescrupulosa esa época de la historia argentina. Recordá también que Río Gallegos es uno de los regimientos, está conformada la provincia de Santa Cruz, gran parte, con destacamentos de los regimientos más importantes de la Argentina, por una cuestión de geopolítica, tema limítrofe, la situación con Chile, etcétera, ¿no? Tanto Río Gallegos, Ros, Pentec, comandante Luis Piedrabuena, ¿no? Por el tema también del litigio Malvinas, que déjame decirte que en plena guerra de las Malvinas, ellos se fueron. Nosotros nos quedamos. Cuando se inicia la guerra de las Malvinas, ellos se fueron. Mirá vos, porque si algo que no se le criticaba en un momento era que habían sido malvineros, que habían estado muy fuertemente vinculados al tema. No es cierto, ellos se fueron de Río Gallegos y nosotros nos quedamos. De hecho, yo recuerdo perfectamente todo ese suceso y ellos se fueron de Río Gallegos. Creo que se fueron a La Plata o a Buenos Aires, ¿no? Está el diputado Luis Juez, está para también hacerle algunas consultas, porque yo decía, primero, muy buenas noches y gracias por atendernos, diputado. ¿Cómo le va? Hola Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, yo le quiero preguntar a usted un balance de lo que ha sido Néstor Kirchner en la Argentina, pero quería recordar, yo recién lo recordé a vuelo de pájaro por lo que yo me acordaba en mi memoria, de que a usted creo que ya era intendente de la ciudad de Córdoba y le ofrecieron un negocio con Cristóbal López medio extraño y usted se negó y ahí comenzó las diferencias. ¿Por qué no nos cuenta eso? ¿Y qué balance hace usted del rol de Néstor Kirchner en la historia política reciente de nuestro país? Yo no tengo vergüenza, Alfredo, en reconocer que a mí me entusiasmó la figura de Néstor Kirchner. Me entusiasmó como el intendente, uno de los intendentes más jóvenes que había en la República Argentina, de una de las ciudades más importantes como la ciudad de Córdoba. Esta idea de reconstruir, veníamos de la crisis del 2001, la idea de armar una construcción transversal con lo mejor que tuviera la dirigencia política, con cuadros nuevos, con renovar la posibilidad de la dirigencia política y la oferta electoral, a mí me entusiasmó. Y no tengo vergüenza en decirlo porque todo lo que hice, lo hice con absoluto entusiasmo, con cero interés personal, con una vocación increíble. Me he costeado y me costeé cada viaje que hice a pedido del expresidente Kirchner a tratar de convencer a otros dirigentes políticos para que se sumaran. Así fue como que fui varias veces... Lo cuento porque por ahora algunos me quieren correr por la izquierda, pero yo fui a verlo, me acuerdo, a Martín Sabatella, el intendente de Morón. Claro. Fui a Mendoza cuando el gobernador era Cobos. Fui a la casa de Santiago del Estero el día que había una sonada policial y el gobernador era Zamora. Todos me dijeron que no, que de ninguna manera. Y ahora resulta que te corren por la izquierda. Yo no tengo vergüenza ni renuncio a esos 4 años donde le puse la mayor pasión y la mayor vocación. Ahora, también tengo que decir con igual sinceridad, Alfredo, que siempre le decía yo a Néstor que mi límite era la corrupción. Ni bien arrancábamos, ya empezaban a aparecer episodios con funcionarios vinculados al gobierno nacional, que algunos tenían relación con Córdoba. La primera fue con Ricardo Jaime y su enojo porque no quisimos vender la empresa municipal de transporte a un grupo empresarial porteño. De hecho, que hoy, en la crónica periodística del día de hoy, registra en el juicio que se le lleva adelante a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito, un testigo reconoce que Ricardo Jaime compró un diario y una radio en Córdoba con el único objetivo de destruir la imagen de Luis Juez, que en aquel momento veníamos creciendo de manera enorme. Yo recuerdo haberle dicho a Néstor que Jaime nos había amenazado, nos había dicho te voy a matar, te voy a pasar por encima. ¿Por qué eran así?
cada vez que yo le iba a plantear al presidente alguna cuestión que generaba algún ruido, se incomodaba de manera enorme. Me pasó con el tema del juego con Cristóbal López, me pasó con Jaime el tema del transporte, me pasó con la construcción de las 2.000 viviendas con José López y Julio Devido, donde después de haber peregrinado durante 8 meses con el general Bendini para escriturar un terreno donde íbamos a hacer las viviendas, me decían que esa vivienda le iba a ejecutar tal o cual empresa, y nosotros dijimos que no, que íbamos a hacer una licitación. Hay que decir la verdad que Néstor se fastidiaba enormemente. Siempre me decía, vos sos muy intolerante, Luis. Yo tenía una relación personal, y lo digo con todo respeto, interesante, conmigo era un tipo muy afable, me recibía cada vez que lo llamaba, pero cada vez que yo le planteaba un pero con respecto a alguna cuestión que me planteaba, por ejemplo el tema de Zanini con Cristóbal López, el tipo se enojaba de una manera increíble, se ponía... De hecho, que mi gestión trascendió del 2003 al 2007, que me voy el 10 de diciembre del 2007, con muchas dificultades para ejecutar obra pública, porque cada cosa que queríamos hacer necesitamos aceptar las condiciones que te planteaban, y las condiciones eran horribles. A mí me entusiasmaban los derechos humanos, me entusiasmaba la construcción transversal, me entusiasmaba la idea de construir un país con un montón de valores, pero resulta que el impedimento siempre era ético. De hecho, que la noche del 2 de septiembre, cuando nos roban la elección en Córdoba, él, que tenía un gran enfrentamiento con el hoy desaparecido gobernador de la Sota, habían construido una empresa que era la empresa que se había convertido en la mega empresa de obra pública en Latinoamérica, que era Electroingeniería. Claro. Para afuera tenían una pelea, pero para la hora de los negocios funcionaban de igual manera. Nunca más volvimos a hablar, ¿no? Yo le dije, hasta acá llegó mi afecto, mi cariño, claramente... Pero yo si tengo que contar puntualmente, tuve con él innumerable cantidad de charlas, todas interesantes, todas muy profundas, pero terminaban cuando yo le planteaba que mi límite era esto, y eran tajantes, ¿no? Yo esto que dice Mariana era así, ¿no? Los tipos no te sobreactuaban, ellos eran así. Cuando le dije que no a Cristóbal López, Zanini, que había sido compañero mío de la facultad, me dijo, Luis, a partir de ahora te recibe Alberto Fernández, que es el jefe de gabinete. Conmigo no hablas más. Y le digo, pero Chino, le digo, nos conocemos hace 200 años. Le digo, ¿cuál es el problema si yo no quiero comprometerme en un negocio en el que voy a tener que dar explicaciones? Claro. Y la verdad que yo lo único que tengo, no tengo patrimonio, mi único patrimonio es mi honestidad. No, conmigo no hablas más. Y no hablé nunca más, ¿no? En esto también hay que decirlo con sinceridad. Con Devido, el día que le dije, no, ministro, me he hecho laburar 8 meses al pedo, le digo, no me puede decir ahora que la obra la va a hacer tal empresa. Claro. ¿La hace Electroingeniería o no se hacen las obras? Le digo, bueno, no se harán, ministro. Bueno, tampoco hablé nunca más. O sea, los tipos eran un esquema que también hay que decirlo, porque cada uno de nosotros tiene toda una característica, una idiosincrasia, una particularidad. Néstor era un tipo que sin perder la compostura, pero era absolutamente, él me decía que yo era intolerante ante un montón de cosas, que debía tener un poco más de cintura, y se enojaba enormemente cada vez que uno le decía... Me acuerdo cuando yo le decía, vas a tener que dar explicaciones, Néstor, estos tipos son unos bandidos. Claro. Y yo, con un acto de ingenuidad, lo digo con toda... Y usted me dirá, pues, y no tengo problema. Algunos dirán, pero vamos, maestro, no te puede, ahora te pueden dar un diploma de boludo. Decía, a esta altura vos eres un ingenuo. No tengo vergüenza en decirlo. Yo creía mucho más en los ideales que en la cuestión. Pero él me decía, vos tenés que ser un poco más práctico, juez, así, ¿cómo te va a financiar políticamente? No necesito plata, le decía yo. Lo cierto, lo digo... No tengo vergüenza de reconocerlo, ya soy un viejo grande, tengo 57 años, pero las cosas las hicimos con corazón, y del otro lado había un interés que quedó en evidencia. El de tener un enfrentamiento político con De la Sota la noche del 2 de septiembre. Sí. El día, nunca me voy a olvidar, el día lunes 3 de septiembre me llama Alberto Fernández, me pasa con Néstor y me dice, mirá Luis, dejate de joder con el reclamo del fraude, necesito que De la Sota y Schiaretti se pongan a elaborar en la campaña de Cristina, en el primer mandato de Cristina, la primera elección el 28 de octubre. Le digo, loco, pero no es el problema. Vos dejame que yo los votos los cuenten, es un problema nuestro. Y nunca más volvimos a hablar. O sea, y desde ese día construyeron una relación que se subsiste hasta el día de hoy. Pero bueno, esta es la verdad, todos tenemos un costado que nos gustaría que la gente nos reconozca y nos valore por ese costado. Pero también tenemos otro costado que es el que tratamos de esconder. Yo me atrevo a decirlo y lo digo con absoluta sinceridad. Siempre que planteamos alguna cuestión había un ribete de corruptela, claro, vinculado a alguna cuestión que
que era un impedimento absoluto para poder avanzar y de hecho que no pudimos avanzar nunca, ¿no? Ahora seguimos conversando. Mire, yo comprendo que para muchos jóvenes cristinistas y para Cristina este sea un día más importante que el 17 de octubre, ¿no? Se cumple una década del fallecimiento del fundador del kirchnerismo, que parafraseando a Lenin, es la enfermedad infantil del peronismo. Aquel entierro fue una puesta en escena imponente, un mausoleo donde descansan los restos, es todo un símbolo. Digo, por lo faraónico de ese edificio, al lado de las humildes tumbas de los santacruceños de a pie, y porque el que lo construyó y luego lo custodió con su propia seguridad privada fue Lázaro Báez. Ahí lo estamos viendo a los tres, a Lázaro, a Cristina y a Máximo. Le hago un pequeñísimo análisis político. Fíjese lo que es ese mausoleo, madre mía. Sospecho que algún día, no estoy seguro, alguna versión honrada, democrática, republicana del peronismo se va a poder liberar de las cadenas de Cristina. Creo que derechosos, conservadores y feudales como Gildo Infran o José Luis Gioja alguna vez van a dejar de fingir ser admiradores de Chávez y de Fidel. Sospecho que el kirchnerismo en algún momento va a dejar de sojuzgar al Partido Justicialista y se va a convertir en una fuerza testimonial, pero por ahora conviene estudiar este movimiento que marcó la historia, primero de Santa Cruz y luego de todo el país. Insisto con Bernardino Safrani, porque es un abogado de izquierda, no es un hombre de la derecha. Hoy sin partido Safrani, pero que lo ama a Pepe Mujica. No lo pueden acusar de oligarca ni de derechista, pero combatió políticamente contra Néstor y hoy lo sigue haciendo contra Cristina. Y su balance es muy bueno para la figura de hoy. Para el gobierno de los Fernández, que lo están endiosando, para que escuchen a un hombre que históricamente ha militado en la izquierda y sigue siendo, en forma independiente, ama al Pepe Mujica y dice esto de Néstor Kirchner. Uno puede ver, viniendo a Santa Cruz, que fueron 12 años consecutivos de gobierno provincial, más 12 años consecutivos de gobierno nacional, y no tenemos ninguna industria. No está poblada la provincia. El último pueblo lo fundó Puricelli, el Chaltén, en el año 85. Es decir, un mar depredado, un país con desencuentro. Eso es la síntesis de Kirchner, ¿no? Que se puede decir. Un ladriprogre, la suerte lo abandonó cuando apareció el contador y dijo claramente para todos los argentinos cómo era la operatoria. De los bolsos que vimos, de Lázaro que contaba plata en la Rosadita, de los bolsos que refiere Muñoz, y que bueno, cuando chorean en democracia puede que a él no le haya pasado nada, no le haya traído consecuencias, pero sí a su familia y a sus hijos, ¿no? Así que eso es un poco lo que puedo decir. La verdad que lo opuesto a un humilde y a un grande como Pepe Mujica. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está diciendo el Graf claramente. Leuco dice, Leuco soy yo, Alfredo Leuco, no vayan a creer que el canal, Alfredo Leuco dice, el relato que quiere convertir a Kirchner en un prócer. Lo digo yo, señores. Alfredo Leuco es mi nombre, hace 40 años que trabajo de periodista y le pongo el pecho a esa definición. No se vayan a complicar nadie, que nadie crea que esto es una cuestión editorial, es mía. Enseguidita venimos. Quiero seguir hablando de Santa Cruz como anticipo de lo que viene en la Argentina, para que sepamos, o por lo menos podamos hacer algún tipo de conjetura de lo que se viene, para hacerle otra pregunta a la diputada Zubik, si tenemos tiempo también a Luis Juez, enseguidita nomás. Palabra de Leuco, como dice el Graf. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos.
La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil. Con NetVoz podés llevar y gestionar tus seguros en el celular. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Porque lo primero sos vos. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Biox. Desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Bueno, hemos intentado hacer una biografía no oficial, por supuesto, una historia no oficial, crítica de lo que ha sido Néstor Kirchner. Y quiero que cierre el programa la diputada Mariana Zubi con una conclusión. Por favor. Me parece muy importante, ¿no?, dar testimonio y lo que vos mostrabas en tu historia en el periodismo, cómo echás por tierra determinadas creencias, ¿no? La evidencia elimina la creencia. Claro. Entonces me parece que la memoria es esencial para no repetir la historia ni absolver delincuentes, ¿no? Entonces, por eso es importante dar testimonio. Acá, en la justicia, como lo hice durante 6 horas en la causa de la obra pública. No. Y como lo han hecho muchos argentinos, y lo están haciendo muchos argentinos. Ahora, el tema que se dirime en esta instancia, ¿no?, luego, con estos 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y lo que he padecido y he vivido como santacruceña, tiene que ver con algo que mencionaba anteriormente, que es la aculturación. Lo que tenemos, y está en puja en la Argentina en realidad, es la invasión de una cultura, que es la cultura donde hay complacencia con el delito. Y que por eso es lo que está pasando hoy, donde está en jaque la propiedad privada. No. Y donde están intentando generar escenarios de enfrentamiento y violencia para poder consolidar el plan que tienen, que es el de la impunidad eterna. Y es ahí donde nosotros no tenemos que estar. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido muy gracias. Importante tu aporte. Gracias por haber venido. Por favor. El diputado Luis Juez, desde Córdoba. Un cierre, 1 minutito y medio para una conclusión, doctor. La experiencia, la historia, ¿no? La experiencia decían que era un peine que te viene cuando te quedas pelado, ¿no es cierto? Sí. Y la experiencia te dice que en aquel momento, cuando arranca Néstor Kirchner, el país venía de un caos increíble. Los muertos en Plaza de Mayo, claro, la destrucción de la economía, la parálisis. Dios nos salve de toda esa desgracia, pero estamos entrando a un proceso también de mucha agonía. La sociedad está viviendo un momento. Yo lo que tengo que plantear es que habría que empezar a hacer las cosas con beneficio de inventario, para que nuestros hijos dejen de mirar a Ezeiza como la salida, ahora que todo el mundo se entusiasma, que hasta la mismísima Cristina rompe el silencio y manda una carta convocando supuestamente a una gran concertación. No sé si está preocupada por el valor del dólar. Son momentos donde tenemos que poner arriba de la mesa los valores. Ninguna sociedad se construye si no es con valores. Entonces, si vamos a recuperar la decencia, la honestidad, el compromiso de la palabra, el combate a la corrupción, si esos valores los vamos a poner en la mesa, después no nos vamos a poder sorprender. Yo te decía recién, sin ponerme colorado, yo no tengo vergüenza de reconocer que creía que ese era un proceso que había que acompañar después de la destrucción de la Argentina. Claro. Hoy te digo, si a mí no me convocan a discutir valores, no me empujen para ninguna, no me vengan a decir que este es el mal menor. Elijamos a fulano porque si no nos va a pasar tal cosa. Por elegir siempre el mal menor, los argentinos terminamos irremediablemente con la pera contra el piso. Así que yo, como reflexión y sin ofender a nadie, porque los muertos no se pueden defender, digo, la experiencia nos dice que si queremos reconstruir una Argentina y en serio queremos sentarnos a discutir, hay que poner arriba de la mesa valores, porque si no, el viento se lleva todo. Así que esta también es una forma de rendir homenaje. La Argentina necesita recuperar los valores de nuestros viejos, de nuestros abuelos. Si no, no tenemos destino como nación. Muchísimas gracias, diputado Lujés, muy amables. Bueno, los distintos aportes que nos han servido para hacer una conclusión y para tratar de aproximarnos con la mayor
búsqueda de verdad y rigurosidad posible y tratando de equilibrar tanto relato que baja desde el Estado. Le digo que en segunditos nada más estoy de vuelta aquí, Palabra de Leuco, pequeño corte. Tenés un montón de ideas dando vuelta. Pensá en el especialista. Adrián Mercado presenta Franquicias Argentinas edición virtual del 3 al 5 de noviembre. feriavirtualfranquicias.com.ar. Invita Grupo Adrián Mercado. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Entra a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy. Viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Nos estamos despidiendo, como siempre, agradeciéndole su acompañamiento permanente y diciéndole que si quiere revivir algunos aspectos, algunos fragmentos de este programa, las entrevistas, parte de la editorial, la posibilidad de colocar en Google eldiariodeleuco.com o ledoymipalabra.com y enseguidita va a poder ver mañana incluso todo el programa. Le agradezco muchísimo, lo espero el martes que viene aquí en TN. Ya venimos.